quien el 17 de junio también se entrevistó con el Papa en el Vaticano. Bien, y tras asumir el poder, Nicolás Maduro ha protagonizado momentos de tensión a nivel diplomático y económico, pero también ha dejado algunas anécdotas con pintorescas frases que han caracterizado su gobierno. Nicolás Maduro asumió formalmente la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en una ceremonia en la Asamblea Nacional, en la que juró por la Constitución, por el pueblo y por la memoria eterna de su predecesor y mentor, el fallecido Hugo Chávez. De esta manera inició su mandato, donde no ha dejado de recordar en todo momento al fallecido presidente. Incluso dio la vuelta al mundo su anécdota con el pajarito llamado Hugo, que se le apareció durante la campaña. Esta anécdota fue portada de periódicos, además de ser motivo de decenas de mofas en internet. No me lo van a creer, pero esta mañana se me apareció el comandante y se me apareció en forma de pajarito chiquitico y me bendijo, con agua bendita incluso. Su opositor, Enrique Capriles, usó el asunto para arremeter contra Maduro y burlarse de él, asegurando que estaba desvariando y que los venezolanos no deberían votar a un desequilibrado. Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces. Pero el sucesor de Chávez poco parece importarle las críticas de la oposición. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Pero más allá de lo anecdótico que resultasen sus discursos, Nicolás Maduro tuvo que afrontar en los primeros meses una fuerte crisis económica. Logró que la Asamblea Nacional apruebe la polémica ley habilitante que le otorgó los llamados superpoderes por un año para enfrentar lo que llamó guerra económica que sostiene contra los empresarios y comerciantes. La primera semana de noviembre, Maduro ordenó ocupar cadenas de electrodomésticos y bloquear sitios de Internet por informar sobre el dólar paralelo. El presidente lanzó una confiscación en varias tiendas del país y detuvo a sus dueños por usura. Las palabras de Maduro ordenando la ocupación de una conocida tienda de electrodomésticos significó el saqueo de diversas tiendas en todo el país. El gobierno de Maduro está agobiado por la inflación, la escasez y los malos pronósticos. Los alimentos aumentaron 70%, los hospitales se quedan sin insumos y el Fondo Monetario Internacional dijo que la situación es insostenible. El control de precios mantenido durante años y las trabas a las importaciones provocaron un creciente desabastecimiento de productos de primera necesidad, como leche, pan, incluso el papel higiénico. En los últimos meses, algunos apagones en distintos puntos de Venezuela provocaron el caos. Nicolás Maduro denunció a la oposición de estar detrás de todo esto. Por su parte, el líder de la oposición, Enrique Capriles, continuó con sus críticas a las acciones del gobierno y realizó una marcha en noviembre, fecha en la que también informó sobre la detención de su coordinador nacional de giras, Alejandro Silva. Las elecciones municipales fueron ganadas por el oficialismo, pero la oposición ganó en puntos claves, como en Valencia, Barquisimeto y Barinas, ciudad natal de Hugo Chávez. Para Capriles, los resultados de los comicios municipales dejaron al descubierto un país dividido, que clama por un diálogo y no tiene un dueño. Hay una Venezuela dividida y para mí es claro, y creo, para la unidad, es claro que nuestro país no tiene un dueño. Culminadas las elecciones, el gobierno de Maduro está decidido a subir el coste del combustible. Una vez pasadas las elecciones municipales, la única duda es la fecha en que hará el anuncio Nicolás Maduro. El valor del combustible de 95 octanos pasaría de 9 céntimos a 2,7 bolívares por litro, lo que representaría un aumento de casi el 3000%. El objetivo es que la petrolera estatal deje de registrar pérdidas por los subsidios. Esto mientras Standard & Poor's, la agencia calificadora, le puso la nota B- y mantiene una perspectiva negativa hacia el futuro venezolano. Pero en un gesto inusual, Nicolás Maduro abrió un espacio con la oposición, reuniendo en el Palacio de Miraflores a 68 alcaldes y gobernadores elegidos hace 2 semanas, entre ellos algunos contrarios a su gestión. En la sorpresiva reunión, Enrique Capriles no estuvo presente. El año termina en Venezuela con la incertidumbre de lo que sucederá en los próximos meses y qué resultados tendrán las medidas contra la guerra económica que emprendió el gobierno.
Muy bien, esa es la gran pregunta. ¿Qué va a suceder en Venezuela en los próximos meses? Por lo pronto no se han dado a conocer los índices de inflación. Se habla del 57% en el 2013. Farid, empezamos contigo con el análisis de este año muy movido, impactante para el pueblo venezolano con la muerte de Chávez. Sí, yo diría que dada la discusión que hubo sobre el resultado de la elección presidencial que ungió a Maduro como sucesor de Chávez, sería bueno contrastar ese resultado con las elecciones inmediatamente anteriores y la única que ha habido inmediatamente después, para ver que si bien hay irregularidades en Venezuela porque el gobierno controla todas las instancias de poder, o sea, el legislativo, el poder judicial, el poder electoral, y controla crecientemente los medios, sobre todo televisivos, y eso, en mi opinión, hace que la elección sea irregular. No hay fraude demostrado en el momento del conteo de votos, porque en esas elecciones el chavismo ha ganado siempre con márgenes que van de 6 a 11%. Entonces no resulta inverosímil que haya ganado también la elección presidencial. La otra cuestión es que es fácil desestimar a Maduro porque obviamente no es una persona cultivada, por un lado, y tampoco es una persona, digamos... Es una persona que comete dislates con frecuencia, pero habría que decir que Peña Nieto es un caso parecido en México, y uno no llega a ser candidato presidencial del PRI en México, del chavismo en Venezuela, por ser tonto. Entonces, se le suele, digamos, desestimar como una persona capaz por esas razones, pero yo creo que eso es un error. Bien, ojalá, ¿qué te parece? Sí, es interesante dos cosas. Por un lado, ver cómo Maduro, luego de la muerte de Chávez y de su elección, ha tenido todo este año básicamente el propósito de consolidarse en el poder. En un contexto además eminentemente difícil, en un contexto de crisis política, social, económica, y cómo ha logrado de alguna manera ganar 2 elecciones, a pesar de este contexto, que no solamente son en contra de la oposición, sino también a nivel interno. Hay muchos bluffs de posibles rupturas internas entre el oficialismo. Ese por un lado, pero por otro lado también es interesante analizar la estrategia que han planteado la oposición al respecto, porque si bien ha sido muy criticado Capriles en torno a, luego de las elecciones del 8 de diciembre, en torno a que debería haber sido mucho más confrontacional, a mí me parece que la estrategia de la oposición es básicamente esperar que el gobierno implosione. En algún momento esto no es resistible, menos teniendo en cuenta todos los años que le falta al gobierno por acabar. Entonces creo que lo que están esperando es que el mismo gobierno implosione y en ese momento tomar un papel mucho más activo. Francisco, ¿a ti te parece? Porque contra todo pronóstico Nicolás Maduro continúa fuerte en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que también, como decía Farid, él tiene los medios del Estado a su disposición. Está muy claro que los resultados de la elección municipal en buena medida han sido influenciados por este ataque a los comercios, ¿no? Y la rebaja de los precios, y eso le ha dado evidentemente ha reforzado su posición, ¿no? En cuanto al tema de las elecciones, la elección presidencial, ahí el margen era sí tan estrecho que ahí sí queda un poco la duda qué ha pasado. Yo en ese caso sería un poco más escéptico. No se puede decir que que eso haya influido definitivamente en el resultado final, digamos que haya, sido un resultado no cierto, ¿no? Pero que de repente no estamos tan seguros como en otros casos, ¿no? Entonces, pero enfrenta una situación extremadamente complicada Maduro. Claro, de alguna manera se mantiene, ¿no? Porque, bueno, tiene todo el aparato a su favor, pero la situación económica es extremadamente seria y vamos a ver qué pasa en el próximo año, ¿no? Así es, precisamente, y la pregunta que yo les planteo, sobre todo, podemos hablar de qué va a pasar con Venezuela en los próximos meses. La situación es delicada, no se ha dado a conocer por el Banco Central estas cifras de la inflación del último mes de noviembre, por estrategia, no sé por qué, pero ¿qué va a pasar en los próximos meses con los venezolanos, Farid? Sí, yo, por ejemplo, cuando digo que Maduro no es este monigote que muchos presentan, hay que ver cómo se comporta. Yo digo, es un político inescrupuloso, pero hace lo que le conviene. Yo coincido en que poco menos que promover el saqueo de negocios privados puede haberlo ayudado a ganar las elecciones regionales, pero inmediatamente después busca un acercamiento con la oposición y empieza a sincerar precios, porque la gasolina, básicamente los derivados del petróleo en general y del gas se regalan en Venezuela. Entonces, cuando se te viene un periodo económico difícil,
te conviene tener un clima de paz social, y en ese sentido, digamos, podría estar intentando ganar tiempo buscando algún tipo de acercamiento con la oposición, claro, para que la oposición no esté en las calles protestando al alza de precios, por ejemplo. Muy bien, Oscar. Sí, es obvio que en los próximos meses, ya luego de este año electoral que ha pasado, pues se van a tomar algunas medidas en Venezuela que no son muy populares, ¿no? No solamente en el aumento del precio de la gasolina y de los derivados del petróleo, también en lo que es la devaluación del bolívar, que es un tema también bastante comentado, y que afecta básicamente a los sectores más populares y que además afecta también la inflación del país, que ya de por sí es galopante. En este escenario, obviamente, que es el escenario que plantea la oposición, lo que vamos a ver seguramente es mayor conflicto, menor popularidad en Maduro, en el oficialismo, y no me sorprendería mayor enfrentamiento social y político. Francisco. Y bueno, y el tema está qué pasa con el empresariado, ¿no? Porque claro, se ha reunido con la gente de la oposición, pero evidentemente las medidas que ha estado tomando, por ejemplo, esto contra los comercios, todo lo que es el sector comercial, todo lo que es el sector productivo va a quedar evidentemente afectado, ¿no? Y qué economía se puede sostener con un enfrentamiento con el empresariado, con el sector productivo. Entonces, va a tener que también enfrentar, no solamente tomar medidas macroeconómicas, efectivamente, pero también tiene que ver, bueno, cuál es su relación con el empresariado, ¿no? Porque finalmente lo está tomando como digamos, un enemigo casi de guerra, ¿no? Entonces, por ese lado todavía por lo menos no se ha visto nada, ¿no? Claro, lo que tienen que hacer los empresarios quizás es, tienen que hacer los incentivos para que sigan invirtiendo también en el país, ¿no? Estamos hablando de los pequeños comerciantes, por ejemplo, claro, que han sido muy afectados. Ahora, ha llegado algunos acuerdos con empresas de afuera, ¿no? En particular empresas de automóviles, hay una, creo que Hyundai, si no me equivoco, y también me parece que Peugeot, la francesa, ¿no? Para que produzcan ahora de repente van a tener también problemas con la importación de las autopartes, en fin, habrá que ver qué sucede, pero en todo caso es muy poco todavía para revertir una situación, una política que ahuyenta y que digamos malogra el aparato productivo, ¿no? Muy bien, así está. Perú Mundo va a continuar con todos los sucesos que se registren en Venezuela.